Buenas noches, muchísimas gracias por la convocatoria. Realmente un gran honor para mí poder compartir mi visión sobre el desarrollo político argentino. Eh, el título de mi presentación, simplemente como contexto, es Argentina y su crisis permanente. Y creo que efectivamente estamos ante un país que viene atravesando una crisis económica que ya es secular, con obviamente una dinámica muy conflictiva en términos de su sistema político y una sociedad que experimenta las consecuencias en términos de un incremento de la pobreza, falta de horizontes de progreso económico y social, y ciertamente incertidumbre en términos de las principales preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía. Me propongo revisar estos tres niveles de análisis: la economía, la política y la sociedad. Tengo escasos minutos, así que voy a ser muy puntual, casi una especie de telegrama, puntualizando lo que creo yo son los principales elementos para tener en cuenta. Primer elemento en términos económicos: ustedes saben que la Argentina es un caso muy atípico de un país que viene experimentando ya hace décadas una reversión en su proceso de desarrollo. En algún punto es un caso prototípico de la famosa hipótesis del estancamiento secular. Para tener un dato en consideración, desde comienzo de la década del 70, el PBI per cápita no se ha modificado. Así que Argentina tiene sucesivas décadas perdidas, más allá de la década del 80, más allá del impacto que efectivamente va a tener esta pandemia de coronavirus. En términos de mediano plazo, piensen ustedes que la Argentina desde el año 2011 en adelante no crece nada. Este año va a ser la primera vez que vamos a tener un rebote luego de una caída muy significativa del crecimiento. En el 2020 la Argentina va a caer casi un 35-40% más que la región, que va a caer el doble que el mundo. El mundo cae más o menos un 4%, la América Latina un 8%, Argentina va a caer entre un 11, 10,5%, 11%. Y tengan ustedes en cuenta que en esta coyuntura 2020 hemos tenido, por ejemplo, una caída espectacular de la inversión. Hay 9% de la inversión respecto del Producto Interno Bruto. Hemos tenido, a pesar de esta caída en la economía, un 36% de inflación, con un desempleo de 2 dígitos y efectivamente un aumento de la pobreza que, a pesar de los planes sociales, que son muy generosos, hay 22 millones que reciben un cheque del Estado, ya sea como empleados públicos, como jubilaciones o pensiones, o por distintos programas sociales. La pobreza supera el 40%. Les contaba la cuestión de la inflación, que es muy alta, la medición del año 2020. Para este año se espera una aceleración de la inflación. La inflación de diciembre fue aproximadamente de un 4% anualizado, ya eso daría como 50, pero hay una cantidad de precios que están reprimidos en la economía argentina. Hay, digamos, precios congelados o administrados por el Estado, atraso tarifario, con lo cual hay una dinámica indudablemente muy singular en un contexto de una crisis de balanza de pago que estalló en el 2018 y todavía no ha sido solucionada, a pesar de la reestructuración muy agresiva que Argentina logró en agosto del año pasado, luego una larga negociación, donde finalmente terminamos convalidando básicamente la pretensión de los principales acreedores. Tengan ustedes en cuenta que la economía argentina se caracteriza por una altísima presión fiscal, que supera el 50% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal consolidado para este año, bien medido, tomando en cuenta también a las provincias, el déficit del Banco Central, va a superar los 10 puntos del Producto Interno Bruto. Es un déficit realmente extraordinario de un país que carece de financiamiento voluntario de los mercados. Y dos elementos adicionales para tener en cuenta. En este contexto de leve recuperación hay algunos interrogantes significativos en materia económica. El primero y principal es si Argentina va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Se supone que esto puede de alguna manera generar algún ancla en las expectativas y mejorar, por lo menos marginalmente, las posibilidades de la recuperación. La recuperación sin acuerdo con el fondo sería relativamente tímida, teniendo en cuenta la caída que experimentamos el año pasado y la caída que venimos sufriendo desde el 2018. Con un acuerdo con el fondo esto podría llegar, digamos, a un
5,5, 6%, según los principales analistas del mercado, pero también esto podría reforzarse significativamente si hubiese un acuerdo con bancos, con un comité de bancos, los famosos préstamos repo que podrían fortalecer la reserva del Banco Central. Hoy un impedimento para la recuperación económica es el hecho de que la Argentina carece de reservas y de ese modo no podemos importar los insumos intermedios que son vitales justamente para alimentar el proceso productivo y para satisfacer el consumo doméstico. El segundo interrogante, ¿qué pasa con el precio? Hay una notable en las últimas semanas, últimos meses, gracias a la debilidad del dólar. Si esto se acentúa, la Argentina puede tener indudablemente un beneficio significativo en materia de recuperación y de acceso a las divisas. Así que, si ustedes me preguntan cuál podría ser en términos económicos la variable para monitorear este año, lo cual me permite ya pasar al segundo nivel de análisis, que es la cuestión política, es indudablemente si el gobierno puede evitar una corrección cambiaria caótica, ¿vale? Sí, si puede evitar una devaluación que indudablemente afectaría muchísimo las preferencias de los votantes. El gobierno, recuerden ustedes, se enfrenta a un turno electoral crítico, que es muy característico de este país en términos del calendario electoral. Las elecciones primarias, las famosas PASO, son en agosto, las elecciones se van a llevar adelante en octubre. Tendremos la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, de un tercio del Senado, más las legislaturas provinciales. Muchas de ellas, estas son elecciones que se van a dar a lo largo del año con calendarios desdoblados. Va a ser un año indudablemente muy caliente políticamente, pero la cuestión de la devaluación va a ser vital. Si el gobierno puede evitar la devaluación, si puede evitar este ajuste caótico, indudablemente enfrenta el escenario electoral con más chance de hacer una elección relativamente positiva, aun cuando su volumen electoral sea menor que el obtenido por el presidente Fernández o la fórmula Fernández en octubre del año 2019, ese 48%. Déjeme entonces meterme a primero caracterizar y luego dar un par de escenarios en términos políticos. Primero, el sistema político argentino, como ustedes saben, es muy disfuncional, pero resiliente, ¿eh? A diferencia de lo que hemos visto en otros países de la región, a pesar de todas las crisis, a pesar de la famosa grieta, esta polarización ideológica, pero sobre todo en torno de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que es tan profunda, tan significativa y que abarca probablemente a un 55-60% de la sociedad, sigue el sistema político siendo muy resiliente, con un formato bastante singular. Tenemos dos coaliciones muy amplias, muy heterogéneas, contradictorias internamente, pero que en conjunto abarcan más del 85% del electorado, que es realmente, digamos, algo bastante notable. Reemplaza esto al viejo sistema bipartidario imperfecto de la Argentina, peronismo, radicalismo. Estos partidos forman parte de estas dos coaliciones. Es más importante el peronismo del Frente de Todos que el radicalismo, Juntos por el Cambio, pero digamos, este es un formato que llama la atención, porque, digamos, uno ve problemas de fragmentación partidaria, de reconfiguración en México, Colombia, Perú, etcétera. En la Argentina, la verdad que hay relativa estabilidad en términos de estas dos grandes coaliciones. Por supuesto que surgen desafíos en el sistema político, sobre todo por centro-derecha. La izquierda argentina está de alguna manera subsumida en el Frente de Todos. Aquí quiero marcar un elemento que es muy importante. En Argentina, en las últimas décadas, y tal vez uno de los elementos característicos de esta transición a la democracia, ha sido el hecho de que todo el sistema tradicional, corporativo, militares, sindicatos, iglesia, empresarios, prácticamente ha quedado desestructurado. Solamente los sindicatos conservan algo del viejo poder que tenían, pero aún así es un poder que se ha visto acotado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, lo que ha surgido es un sistema muy, muy diferente, donde la política tiene relativamente más autonomía, pero quiero marcar aquí la emergencia, por un lado, de los nuevos movimientos sociales, que ya llevan por lo menos 2 décadas, un poquito más, en el horizonte, en el entorno político argentino, ya consolidados muchos de ellos, con mucha capacidad para indudablemente influir en la agenda, pero con estrategias políticas similares a la de los viejos actores, sobre todo capturar
ámbitos del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o incluso local, y manejar recursos públicos. Los piqueteros, digamos, los movimientos sociales se han especializado en eso, son muy, digamos, inteligentes, muy efectivos en manejar esos recursos públicos, y de allí su éxito como actores que ya están muy consolidados en el espectro político argentino. Ahora, hay un elemento fundamental. Esta coalición electoral Frente de Todos no se ha transformado en una coalición de gobierno. Lo mismo ocurrió en su momento, por ejemplo, con Cambiemos. Lo mismo había pasado con la Alianza. Era un gobierno que no terminaba de traducir en sus prácticas la correlación de fuerzas en materia electoral. Hay que decirlo, las coaliciones electorales en la Argentina tienen dificultades enormes en consolidarse. La propia Cristina, en el 2007, llega a una alianza con un sector del radicalismo, esa experiencia implosiona en el contexto del conflicto con el campo en el 2008, o sea, en menos de 8 meses ya se había roto esa coalición electoral. Entonces, la verdad que, bueno, es un sistema muy, lamentablemente, digamos, muy vulnerable, muy incierto. Esto obviamente condiciona al presidente Fernández, que tiene en Cristina, obviamente, una figura recontrainfluyente. Aquí, por supuesto, la agenda de ella predomina, sobre todo sus dificultades en términos judiciales. Aquí hay especialistas en este panel, no me voy a referir a esto. Yo quiero marcar 2 elementos en lo político, y uno es que todavía en la Argentina, para ganar una elección, es fundamental tener el apoyo de los votantes moderados. Estas 2 coaliciones son fundamentales, pero siempre hay un núcleo que termina definiendo la elección de entre 12 y 15% del electorado, que no tiene una afinidad política muy, digamos, definida, y que puede, en ese sentido, pendularmente definir una elección. Votaron muchos a Macri en el 2015, enojados por la devaluación, por la inflación, por el fracaso económico. Muchos de ellos terminaron votando por el Frente de Todos. Con lo cual, cuidado con esto, porque los pisos electorales de ambas coaliciones son significativos, pero para ganar hace falta seducir a ese votante moderado. Y otro elemento fundamental en lo político es el hecho de que en un contexto de tanto intervencionismo, de tanto estatismo, acá hay que tener en cuenta que el Estado argentino fracasa sistemáticamente en brindar bienes públicos, y en la medida en que no hay ningún esfuerzo para mejorar la calidad de la política pública, es probable que más temprano que tarde Argentina se convierta en un Estado fracasado, cosa que ya está ocurriendo a nivel subnacional y local, donde hay regiones donde uno ve un peso relativo cada vez más significativo de las redes de crimen organizado. Termino muy rápidamente con la conflictividad social. Siempre en la Argentina esperamos para diciembre grandes conflictos, saqueos, problemas de violencia, sobre todo en los grandes centros urbanos, particularmente en el Gran Buenos Aires. Bueno, esto no ha pasado. Y no ha pasado en parte, por lo menos, por el hecho de que el Estado argentino tiene una presencia tan importante en los ingresos. Reitero, 22 millones de cheques todos los meses se emiten, y esto ha realmente, creo yo, generado una especie de buffer, ¿no? De un compás que amortigua la conflictividad social en la medida que estos ingresos no se retrasan en términos reales, teniendo en cuenta la dinámica inflacionaria. Al mismo tiempo, frenar la inflación es muy difícil, precisamente porque, claro, esto podría impactar una caída de estos ingresos y el riesgo de violencia o de revueltas. Ahí estamos en una trampa que no sé cómo la Argentina va a poder resolver. Tenemos, sin embargo, desde el último trimestre del año pasado, un incremento en la conflictividad. Todos los indicadores de conflictos sociales vienen en ascenso, hay una puja distributiva, las jubilaciones y las pensiones se han atrasado, igual que los salarios en términos reales, y ya no estoy teniendo en cuenta el tipo de cambio real, que por supuesto hay cifras ridículas, el tipo de cambio oficial está en 90 pesos por dólar, el real, el de mercado, 170. Estoy mirando nada más que la inflación. También en ese sentido el retraso ha sido muy significativo. Entonces, termino con esto, uno analiza las tendencias en términos de humor social, predomina el pesimismo en la Argentina y fundamentalmente una gran preocupación por la inflación, por la inseguridad y una incertidumbre respecto del horizonte económico de corto y mediano plazo. Último comentario. Para entender la dinámica electoral de este año, tengamos en cuenta que el peronismo sigue siendo una fuerza muy relevante, que el control de los recursos públicos a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
que son provincias gobernadas por el peronismo, que va a ir unido en esta elección, es un dato central. Por eso hay que tener en cuenta 3 elementos. Uno, si hay posibilidades de evitar una corrección cambiaria ante las elecciones. 2, el nivel de fragmentación de la oferta opositora. Cuidado con la emergencia de nuevos candidatos que pueden eventualmente debilitar a Juntos por el Cambio. Y 3, la conflictividad social, teniendo en cuenta la puja distributiva en un contexto de alta inflación. Muchas gracias y perdón por haberme pasado unos minutos.